Canelones, Pedro Irigoyen, varios temas en lo que tienen que ver precisamente con la organización de un año 2022 que representará muchos desafíos para la comuna canaria, para la concreción de muchas cosas que se han comprometido. El otro día lo hablábamos con Rubén Moreno también, y para en muchas cosas barajar y dar de nuevo y ver el tema económico, ¿no? Sobre todo. Pedro, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda la audiencia, y nos felicitamos. Muy linda música con la que me hicieron esperar ahí, la verdad. Esperar muy poquito además, pero muy bien acompañado por la música. ¿Te gustó la música? ¿Te gusta la música entonces? Bueno, sí, ¿habrás disfrutado? ¿Sos carnavalero? Sí, de hecho, humildemente tengo historia en el carnaval, carnaval de Montevideo, la movida joven, me tocó salir en Murga. Tengo el gusto de haber podido escribir un par de espectáculos y que, bueno, me dejaran cantar bajito al costado también, así que sí, soy carnavalero. Más letrista que cantor, sí, bueno, pero como los letristas no abundan, un poco la cláusula es, bueno, pero déjame cantar. Déjame cantar una. Bueno, Pedro, este año 2022, lo hablábamos también un poco con Rubén Moreno el otro día, el tema de lo que está significando esta gira por el tema de los municipios, barajar y dar de nuevo, ver cómo manejar la parte económica para la concreción de lo que se había comprometido también. Entonces, te tengo que preguntar a vos como director general de administración también, ¿cómo se ha manejado, cómo se viene manejando esa parte que es tan sensible, que es la de los recursos económicos? Bien, sí, primero también como contextualizando y reforzando ese barajar y dar de nuevo que tú mencionabas, que tiene elementos como muy conocidos, ¿no? Digo, el no voto del fideicomiso, la incertidumbre de la recaudación al principio de la gestión, en el momento de elaborar el presupuesto, y son como elementos muy fuertes también para obviamente afrontar ya desde el año pasado, pero ni que hablar con mayor fuerza. Pero también hay otros elementos que también eran de índole capaz que no previsibles o inesperados, o con menos tiempo de coordinación, que tienen que ver con una situación económica y laboral de la sociedad en general que es por lo menos complicada, la asistencia social y lo que implica eso también en inversión del gobierno departamental, algunos programas del gobierno nacional que obviamente con mucho gusto los recibimos, los desarrollamos de muy buena manera en conjunto, pero que tienen también un costo específico, monetario, también, como decíamos recién, no previsto o con poco tiempo de coordinación. Me refiero específicamente a jornales solidarios, la transferencia de los registros civiles a los municipios, la participación de la Intendencia en programas o también en emergencias, tanto climáticas como sociales, que afrontamos junto al gobierno nacional, y que bueno, en este periodo obviamente por lo menos tiene impronta distinta que en otros momentos, que también es un elemento para dentro de ese barajar y dar de nuevo que tú decías, que tiene un peso específico importante. Y después, bueno, sí, todo aquello que nos comprometimos en el presupuesto quinquenal, que empezó a regir desde el primer día de enero, un proceso de recaudación que es alentador, por lo menos en términos generales, en este principio de año, y que veremos también cómo se sostiene durante el año, donde obviamente la Intendencia recibe pagos de tributos, contribuciones, tasas permanentemente, y bueno, sosteniéndose, entendemos que permite la concreción, y también, bueno, como es natural en los gobiernos departamentales a lo largo y ancho del país y del tiempo, esos procesos de financiación externa que son importantes para los diferenciales o para los proyectos específicos que rompen el molde, por decirlo de alguna forma. Cuando hablas de financiación externa, ¿a qué te estás refiriendo puntualmente? Y si podés mencionar si ya se va a concretar alguno de ellos. Bueno, se concretan permanentemente, porque podemos ir desde la pequeña escala, financiamientos externos pueden ser, por ejemplo, convenios que se firman con el gobierno nacional e implican transferencias económicas.
podemos ver algunos casos en el MIDES, por ejemplo, también proyectos en conjunto en el área de educación. Financiamiento externo, también la toma de préstamos durante el periodo es una opción que va a ser como también el péndulo que se va a ubicar según los otros elementos que decíamos hoy. La recaudación, el relacionamiento con el gobierno nacional y eso transferido en cuestiones económicas. Pero también pueden ser programas de financiación externa, doblemente me refiero a programas internacionales que la Intendencia busca alcanzar, convenios, distintos acuerdos que organismos internacionales muchas veces eligen canelones porque encuentran garantías, procesos y una historia de cumplimiento importante, caso de, no sé, embajadas, organizaciones, organismos internacionales, y después también como un elemento importante, el sector privado y la inversión que llega al departamento, también son otras cosas que van moviendo ese péndulo que se va a ir ubicando en el año, nuevamente le digo, con los elementos primarios que son los propios de la Intendencia, los genuinos, que son los que sí marcan el rumbo, ¿no? Ahora, en cuanto al tema de las inversiones en el departamento, parecerían un poco frenadas, Pedro, ¿es así? Bueno, en realidad no creo que sea así. Tenemos como un vínculo permanente a través de la API, la Agencia de Promoción de la Inversión, en lo cual sí, hay un primer paso quizás que es más tangible, que es el de la presentación de los privados por proyectos específicos, y que que después llevan su tiempo prudencial para la ejecución. Quizás en realidad, quizás menos anuncio, por decirlo de alguna forma, pero no hay un detenimiento del sector privado en la conversación específica con la Intendencia de Canelones. En eso no hay una retracción. Creemos también que el inicio de los periodos políticos hace al empresariado a acercarse específicamente con nuevos horizontes. Eso puede generar al principio un bloque mayor de diálogo y de presentación de ideas, pero para nada deja de mantenerse ese gotero, ese vínculo chico, mediano y grande permanente, que obviamente no se hacen anuncios para cada uno de ellos porque sería bastante ilógico, pero que en el balance del año debe estar incluido como uno de los factores. Veremos qué pasa al final del 2022, pero creemos que no, que en realidad ese vínculo se sigue fortaleciendo. Bien. Pedro, quiero preguntarte por una cuestión específica que algunos aludían, sobre todo en el arranque del año, cuando se instauró la polémica por el porcentaje de aumento que había sufrido la tasa de servicios y que se trasladaba directamente al costo de la contribución inmobiliaria. Muchos señalaban que precisamente por el aumento que era bastante considerable, de hecho quedó topeado en 4.000 pesos, pero para muchos 4.000 pesos es plata, más allá de que se justifique o no por el servicio que se les brinda, fue un cambio sustancial y muchos decían, la gente va a dejar de pagar o la gente va a... Entonces quiero preguntarte si se observó alguna variable en esa costumbre que tenían los canarios de ir a pagar la contribución inmobiliaria, diferenciar la tasa, diferir la tasa, si hubo algún elemento por allí que vale la pena tener en cuenta. Bueno, primero si me dejas agregarte, tú bien decías, por ahí se pensaba o por ahí se dice, y también hay otro elemento que me gustaría dejar claro, que es, porque por ahí también se dijo, y no es verdad, no es correcto, no digo que sea mentira, pero no es correcto, afirmaciones como, la Intendencia pone este aumento de la tasa por el no voto del fideicomiso. O la Intendencia pone, ajusta esta tasa por proyectos que los incorporó después del proceso presupuestal. Y nada, simplemente aclarar que el Ejecutivo Departamental envía a la Junta Departamental el mensaje presupuestal con este aumento de tasa incluido, y es importante destacarlo, y eso fue previo al no voto del fideicomiso. Inclusive, más te diría, la sensación era en aquel momento que el fideicomiso era apoyado por todos los partidos. O sea que eso está bueno. No está bueno, obviamente, nunca hablar de aumento de tasa y nunca es una noticia agradable, ni mucho menos. O sea, siempre se siente más allá del monto,
entendemos una gran justificación en el planteo inicial de muchos canarios y canarias que llevó al intendente a rever la medida y de una manera muy madura e inteligente hacer un replanteo. Y bueno, y por último comentarte que la recaudación está dentro de los niveles esperados. Las formas de financiar tanto en el año como de particularidades específicas que recibe la Dirección de Recursos Financieros mediante los mecanismos que generó para que distintas situaciones que fueran quizás anormales o que según la ubicación de su padrón o su condición socioeconómica pueden hacer los planteos específicos e individuales a la Intendencia de Canelones y con esa, digamos, el contado, el financiado, algunos decretos para algunas franjas sociales que ya existían, y esto último que te mencionaba, la implementación del tratamiento de caso a caso, se ha logrado abrir un abanico de posibilidades que entendemos es uno de los factores, además de la buena voluntad de los canarios y canarias, además de esa aprobación que tiene intrínsecamente el buen nivel de pago, tiene una aprobación hacia lo que le devuelve el gobierno departamental. Todas esas cosas han hecho que en este 2022, por lo menos en el comienzo, no tuviésemos una caída en la recaudación, ni tampoco en el pago real específico, más allá del monto, del monetario, del peso a peso que se recauda, la cantidad de padrones, que ahí es un número más frío, también está dentro de lo esperado, inclusive por momentos de muy buena manera. Bien, o sea que y la posibilidad que tenía la gente de separar la tasa y financiar la tasa, que supongo que en años anteriores no sería muy común. Creo que mucha gente se enteró a partir de este año que podía diferenciar. Debate, capaz. Claro. ¿Se apeló a ese mecanismo? Y la verdad que no sería serio que te diga un porcentaje específico, porque no estamos todavía en momentos de evaluación tan específica, pero lo vamos a informar quizás a mitad de año en el mensaje también presupuestal y la rendición de fin de año. Quizás ahí sea quizás no, seguramente el dato sea mucho más completo. Sabemos, y ahora voy al papel de vecino, que sí, que se está utilizando ese mecanismo, que quizás si se hubiese conocido hasta se utilizaba antes, pero lo específico es que sí, que se está utilizando, al igual que el resto de la batería de medidas que te mencionaba hoy. Pero esta específicamente, creo, y esto ya es hacer futurología y opinión personal, creo que se va a ver con números exactos un crecimiento de la utilización de esa herramienta. ¿Cuánto y porcentualmente qué implica? La verdad hoy no estábamos en condiciones de poder decirlo porque no es parte del análisis hoy. Hoy hay que seguir la recaudación en términos generales y marcar los parates, que ahí Laura Tavares es quien tiene la posta en los tiempos, marcar los parates suficientes para el análisis más global y más completo. Pero por sensación te diría que todas las herramientas se están utilizando mucho más. Mucho más, bien. Pedro, no puedo dejar de preguntarte también por otro tema que el otro día se planteó, que tiene que ver con la asistencia social brindada desde la Intendencia. También un asunto que ha sido criticado por legisladores, en este caso de la coalición de gobierno, señalando que la Intendencia no tiene ese rol, no tiene que cumplir ese rol de asistencia social, que para eso está el MIDES, y que la Intendencia simplemente tiene que ser el nexo conector entre la cartera y la gente, y que algunos legisladores canarios han señalado, la Intendencia de Canelones dice que tiene tanto gasto en asistencia social, en parte para justificar no hacer otras cosas, pero a la Intendencia no le corresponde gastar tanto dinero en una cuestión social. ¿Qué primero, la opinión que te merece esto? Y segundo, ¿qué planificación hay en materia? ¿Cuánto va a invertir Canelones en la asistencia social puntualmente? Estoy hablando de ollas populares, canastas, etcétera. Bueno, ahí como varios. Primero, sinceramente, lo digo con el mayor de los respetos a los legisladores que se hayan manifestado de esa manera. No conozco su opinión, pero sinceramente no me topé en ámbitos
en el cual se manifestara esa situación. Quizá sí los existen y el desconocimiento es mío, y no estoy con eso planteando que no lo hayan hecho, ni mucho menos. Simplemente que no puedo tener referencias específicas sobre legisladores puntuales que hayan hecho comentarios similares, porque no los he visto, no los he escuchado. Así que tomar opinión en términos generales. Dale. Acá, permíteme un paréntesis. Acá, por ejemplo, lo señaló Sebastián Andújar, el diputado Sebastián Andújar. Dijo que había como una superposición de roles, y que la Intendencia asumía un rol que por allí tenía que cumplir el MIDES. No, ahí lo que pasa que si esas fueron las expresiones del diputado, en realidad hay un desconocimiento de la cartera que inclusive dirige un integrante destacado del Partido Nacional, que es el ministro Lema. Sí. En realidad hay realmente un desconocimiento sobre el vínculo entre el MIDES y el departamento de Canelones, si esas fueron las afirmaciones, porque estamos enmarcados en varios convenios específicos, pero en políticas sociales que están coordinadas con el propio ministerio. Entonces, que haya una superposición no es cierto. Eso no pasa en términos reales. Conceptualmente, si estamos ocupando un lugar que a la Intendencia le corresponde o no le corresponde, podemos discutirlo ampliamente, pero bueno, es parte de nuestro programa de gobierno, de nuestra sensibilidad en el momento de la elaboración de un presupuesto, y de ser los integrantes del Ejecutivo Departamental, seres humanos, canarios de Canarias, que nos movemos todos los días por los distintos barrios y municipios y ciudades del departamento, donde entendemos que si dejamos solo al ministerio en esa cruzada que es la de la atención social en este momento específico, tendría como dos efectos muy negativos. Primero que nada, y fundamental, el alcance a las personas, al ser humano que convive cotidianamente con nosotros. La asistencia social tiene muchas aristas, además de la alimentaria, pero nosotros coordinamos permanentemente. Hay asistencia al acceso a la cultura con el ministerio, a los servicios con los distintos ministerios. O sea, la asistencia es mucho más amplia que eso. Si vamos específicamente a lo alimentario, bueno, nosotros, como te decía, trabajamos en un marco de programas de convenio con el ministerio, pero además de esos programas, una articulación permanente, donde, te repito, que tendríamos dos errores si no lo hiciéramos: dejar a la gente por el camino y dejar al gobierno con menos herramientas para su desarrollo en el departamento. Y si hay algo que no nos interesa en lo más mínimo, es coartar las acciones del gobierno nacional en el departamento. Somos muy firmes en la coordinación, en la soberanía que se tiene obviamente en cada uno de los departamentos, en las competencias de cada uno. Por eso no avanzamos, sino es un diálogo permanente con la cartera correspondiente, como es este caso, el MIDES. Ese escenario que se plantea no existe en términos reales. No sería para nada adecuado disminuir esa colaboración asociativa entre desarrollo humano y MIDES, y obviamente sería muy perjudicial para las personas. En cuanto a términos reales, que tú me preguntabas, los montos, sí. No quiero pecar por desmemoriado, porque sería una falta, pero hay programas como 1000 días de igualdad y ahí ya estoy explicando, porque tiene un nuevo proceso con un nuevo vínculo y es denominado de otra manera, que tiene, bueno, obviamente en su mensaje presupuestal destinado dinero importante, que básicamente se duplica del periodo pasado porque se entiende la necesidad, pero son varios los programas y son direcciones que tienen mucho monto asociado a sus programas. Para ser más específico,
sabés que cada dirección tiene su, su presupuesto exacto, pero por ejemplo ese programa ronda los 68 millones de pesos anuales, que es el específico de 1000 días de igualdad y de todo lo asociado a eso. ¿Sabes a qué me refería, Pedro? A la asistencia como extra que se había determinado por parte de la Intendencia, las tarjetas especiales que se les daba a los municipios para la compra de insumos para canastas, y allí en ese punto fue el que se manifestó, o en base a eso, recuerdo Andújar hablando de, bueno, el MIDES ya da canasta, el MIDES ya da tarjeta, que la Intendencia dé más canastas y dé más tarjeta. En ese sentido se refirió hace algunas semanas a la superposición. Te vuelvo a repetir, y disculpa que te interrumpa ahí al final, pero todos sabemos que, voy a decir un disparate en cuanto a la caricaturización que se puede hacer o la exageración de una situación. Nosotros todos sabemos que las personas a las cuales está llegando la asistencia del MIDES y personas que no alcanzan esa asistencia no están acumulando comestibles, ni fondos, ni mucho menos dinero a partir de los programas de la Intendencia y del MIDES. Hay una coordinación previa de cómo llegar, en cuánto llegar. Lo que debe conocer el diputado en este caso es los acuerdos ya generados y el trabajo permanente, pero permanente, de vinculación entre desarrollo humano y el MIDES, y el muy buen diálogo con el ministro Lema. Ahí hay un factor que en realidad reduce todo el resto del planteo, porque la Intendencia de Canelones y tampoco el MIDES anda tirando tarjetas por los barrios para que la gente las agarre. Eso es casi que una descripción de una situación ridícula, el hecho de que se superpongan innecesariamente. La superposición no es un elemento negativo. Cuando el MIDES y la Intendencia resuelven, convenian trabajar sobre ciertas franjas de la sociedad específica, dígase quienes duermen en la calle, dígase mujeres madres de hogar, dígase personas de tercera edad, se aborda con las distintas herramientas que ambos tienen, y eso no es superposición, eso es un aterrizaje global, integral, de quienes le corresponde en el Estado tener esa cercanía hacia esa problemática. Estoy básicamente en el lado absolutamente contrario a ese planteo. Es aquello, sinceramente, de la acumulación de los planes y muchos hijos para cobrar planes, y ese discurso me parece nefasto, sinceramente nefasto, y que no hace para nada a la realidad de vínculo que tenemos entre el gobierno nacional y el gobierno departamental. Analizando esos vínculos se destruye ese mensaje. Bien. Pedro, y te pregunto entonces puntualmente por esto de las tarjetas que le llegaban a los municipios para la compra de insumos para las ollas populares, ¿eso se va a mantener, se va a transformar? Se mantiene. Se mantiene en distintos formatos, la tarjeta, la transferencia, la canasta, y la incorporación al mundo de trabajo como elementos mancomunados, se van analizando y desarrollando en función de las necesidades específicas que vamos atravesando. Tenemos que entender que tanto para el gobierno departamental como para el nacional, en esta materia específica, la construcción de programas rígidos o permanentes en el tiempo no es una posibilidad, porque la situación cambió muy rápido y por lo menos desde el gobierno departamental estamos trabajando para que vuelva a cambiar muy rápido positivamente. Entonces tenemos la esperanza y la expectativa de que durante el quinquenio parte de esos programas puedan ir sustituyéndose por programas de incentivo al empleo, por el apoyo como ya hay obviamente, a pequeñas, medianas y grandes empresas para la construcción de ese trabajo, la inversión del departamento, como hablábamos hoy, la alternativa del empleo como salida real y sostenida de esta problemática. Entonces, el monitoreo es con las reservas presupuestarias importantes que se tienen, la coordinación con el primer nivel de gobierno y la visualización cercana de la situación específica, confluyendo esas tres lecturas, la aplicación, lo que está asegurado la financiación por el resto del periodo para una parte importante de la sociedad y el acceso a estos programas. Esperemos que paulatinamente podamos ir
bueno, sustituyendo por distintos tipos de ayuda y crecimiento, o podamos llegar más fuertemente a los núcleos más duros de esa pobreza que cuesta más, y rápidamente también asistir a quienes han caído en esa situación en los últimos tiempos producto de la pandemia y distintas situaciones que atraviesa nuestro país. Vos mencionaste por allí el tema trabajo, y no, tampoco puedo dejar de preguntarte, de esquivar esta discusión que se está dando, que está, después de muchos años, generando algún tipo de fricción allí en el Congreso Nacional de Intendentes, que siempre decidía todo por unanimidad, etcétera, y que ahora está enfrentado en cuanto a cómo se sigue con los jornales solidarios. Parece que todos están de acuerdo en que deben de seguir, pero sobre todo los intendentes Frente Amplistas, dentro de los que está Yamandú Orsi, señalan que los fondos para financiar esos jornales solidarios deben de salir del fondo coronavirus, y sin embargo hay otros intendentes del Partido Nacional sobre todo que entienden que se tiene que reducir un poco el número de los jornales solidarios y que por allí las intendencias absorban parte del costo. Bueno, pero ahí lo que estamos mirando es justamente lo que hablábamos recién en la pregunta anterior. A ver, ¿qué es lo conceptual para disminuir el proceso de jornales solidarios? La gente que participaba, o la gente que se inscribió para poder participar en jornales solidarios, hoy es menos, está disminuida esa realidad, esa gente en su mayoría pudo acceder al mercado laboral. Ahí tendríamos un elemento, o no, o sí o no, serían las opciones. Ahí tenemos un elemento para poder decir, el programa debe seguir de X manera, porque definir la cantidad de beneficiarios para menos sería decir, que la situación obviamente del empleo está en proceso de solución. Pero hoy por hoy los jornales solidarios en Canelones es casi un 1% de la desocupación. Es un número importante. Entonces, hay ahí una situación para rever y para ver específicamente. Después las competencias, la responsabilidad más bien en cuanto al pago de salarios de este programa, ¿no? Un programa que fue iniciado por el Gobierno Nacional, te acompañamos muchísimo, que invertimos cerca hasta ahora de 12, 13 millones de pesos para sostener este programa durante este tiempo, que fue extendido, y que, como hablábamos al principio, en cuanto a la realidad económica presupuestal de la Intendencia de Canelones, no estaba previsto porque este mensaje nunca fue enviado con mucha antelación a los departamentos. Entendemos que la situación ameritó, que había que tomar decisiones, compartimos la toma de decisiones, el rumbo general lo compartimos, apoyamos el programa, como te diría que como un intermedio oficialista en ese sentido, y obviamente es un chascarrillo, pero sí, a ese nivel me refiero del compromiso para continuar con el programa. Lo que realmente en los costos específicos no estaba previsto el salario de jornales solidarios. El vínculo de cómo se mantiene ese vínculo formal, hoy es una adhesión al programa, la realidad de los que ya fueron sorteados, los que no, de un nuevo llamado, son detalles que hay que arreglar en ese Congreso de Intendentes que estoy seguro terminará generando ese consenso que tú muy bien decías se tenía hace un tiempo atrás, y hay que defenderlo cotidianamente. Entendemos, sí, que la Intendencia puede seguir invirtiendo, obviamente, en todos los costos asociados, que son muchísimos, porque hablaba de 12 millones de pesos, pero estamos hablando de plata específica, contante y sonante, pero los costos asociados de crecer la plantilla municipal en un 50% a partir de un programa implica cuestiones tan comunes como desgaste de los vehículos, desgaste de los edificios, consumo de agua, consumo de luz, calefacción, todos esos costos no están asociados a esos 12 millones de pesos. Los 12 millones son netamente en gastos específicos. Eso la Intendencia de Canelones apoya, puede seguir sosteniendo y estamos más que dispuestos. Lo que habría que realmente hacer un planteo específico sobre el pago de salario. Bien, Pedro, mandan un mensaje por acá y me la dejan picando en el área, te lo voy a preguntar también. Afinen la vista en la Floresta, dice, con tema... ¿Cómo? Afinen la vista en Floresta con tema asistencias, porque es Vox Populi el asistencialismo desmedido a quienes no precisan. Y yo quiero preguntarte, ¿se inició una investigación administrativa al municipio de la Floresta?
Bueno, nosotros tenemos procesos iniciados en muchos municipios, en direcciones, y es una herramienta que debe utilizar el gobierno departamental para el control de todo aquello que le puede parecer irregular ante la más mínima duda o sospecha. Sí. Y en ese marco sí hay iniciada una investigación administrativa, como en otros lugares, en el municipio de Floresta. Según lo que consta en la propia página de la comuna, se decidió la misma por hechos denunciados por un particular, ¿no? Es cierto. ¿Se trata de un proveedor que no habría cobrado? La verdad, sinceramente, y quiero ser claro, todo lo que pueda decir no puede hacer otra cosa que entorpecer el proceso. Y realmente en esto me tengo que poner el cassette. Sabés que no le quito la responsabilidad de opinar de lo que sea, pero por un proceso serio, interno y obviamente jurídico, debemos mantenernos en silencio hasta que los resultados nos indiquen lo contrario. ¿Preocupa algunos manejos en el municipio mencionado? Específicamente ocupan. Como en otros lugares. Nosotros tenemos que entender que la instalación de los municipios y los cambios de gobierno y los distintos procesos que son traumáticos, pero en el buen sentido lo digo, para las instituciones, conllevan un control cercano. Es la única forma que tenemos los que nos toca estar en un lugar de responsabilidad de decisión, poder saber específicamente lo que está pasando. Nos ocupa muchísimo, nosotros tenemos capacitaciones, y lo puedo decir con mucha propiedad porque es parte de mi dirección. La dirección de recursos materiales está dentro de mi dirección. De recursos materiales, donde se compran, básicamente se hacen todas las compras de la Intendencia de Canelones, y nosotros estamos capacitando permanentemente a los municipios, a los nuevos gobiernos municipales, a los nuevos directores referentes presupuestales. Es permanente la capacitación. Si se incurre en el error es una cosa, y bueno, y si hay otro tipo de cosas tendrán que ser procesadas como corresponde. Y ahí sabemos que, porque la historia de Canelones así lo demuestra, que podemos tener mil diferencias entre sectores, franjas etarias, distintas realidades socioeconómicas, pero todos coincidimos en que ese tipo de procesos no se debe, digamos, minimizar ni mucho menos dejar de lado. Para que tenga todos los municipios la garantía del proceso y las direcciones, debemos mantener la cuota de silencio que corresponde para que quienes mejor manejan esto puedan hacerlo con tranquilidad. ¿Cuándo se planifica que esté terminada esta investigación administrativa? Ese es un dato específico justamente que no puedo dar. No. Claro, porque el cronograma de tiempo de trabajo de todas las investigaciones administrativas hacen digamos, al problema o a la situación puntual. Entonces, nada, básicamente sí vamos a dar noticias inmediatamente tengamos la certeza de los procesos, porque la ciudadanía no solamente lo merece, sino que por suerte lo exige. Así que nada, no va a faltar comunicación en ese sentido, pero todo en su debido momento. Ahora, hay una diferencia, porque esto que vos decías es verdad, ¿no? Muchos han cometido ciertos errores como de procedimiento por desconocer cómo hacer determinadas cosas, pero ya vamos en unos cuantos años, ¿no?, de experiencia de gobiernos, y ha habido estas capacitaciones. Digamos que ese margen se acorta. Ya saben cómo tienen que comprar, ya saben que tienen que pasar las cosas por el consejo, ya saben que tienen que presentar factura, ¿no? Bueno, el saberlo es un elemento fundamental para el buen proceder y es un agravante para el mal proceder, ¿no? Entonces sí, estamos de acuerdo con eso. Sí. Los consejos nuevos tienen que ser, obviamente, sabés que a mí me tocó ser alcalde en el periodo pasado. Exacto, claro. Lo que 2015 cuando asumí, la postura que tomamos con un consejo que era bastante renovado, salvo la compañera Beatriz Souto, que después terminó el periodo como alcaldesa. Los demás estábamos haciendo nuestras primeras experiencias, por eso el primer año fue básicamente de mucha consulta, poco gasto y digamos, exagerar en las medidas de transparencia. Sabemos que muchísimos toman
por ese camino. La dinámica y la personalidad de cada uno también de cada uno, me refiero a cada uno de los consejos municipales, ¿no? Hacia la realidad del consejo, pero sí hay que estar permanentemente capacitando, porque también cambian los procesos en la LUC y en el presupuesto nacional. Hubo cambios en los procesos y hay que informarlos, tanto de montos como de metodología. Por decir dos, sí. El monto de compra directa varió de la aprobación de la LUC hasta la implementación, varió por lo menos 2 veces, y eso hay que obviamente informarlo bien. Se crea un nuevo mecanismo que es el concurso de precios, que es un monto intermedio entre las licitaciones y la compra directa, y eso realmente requiere de un proceso de aprendizaje primero interno, rápidamente, porque las capacidades sobran en el equipo técnico, y no me refiero a los políticos en la Intendencia de Canelones, las garantías están dadas, y a partir de tanto contaduría, recursos financieros, recursos materiales, hay una expertise en el departamento de Canelones, de las buenas y de las malas, de haber aprendido de errores y de haber construido soluciones que inclusive han abarcado al territorio nacional en los procedimientos nuestros como ejemplo. Lo que sí, bueno, hay que interiorizar, explicar, y bueno, si hay errores hay que, primero que nada, detectarlos y obviamente todo en su justa medida. Estaremos atentos a lo que arroje. Pedro, te agradezco mucho, como siempre, que estés dispuesto a conversar sobre distintos temas que además son muy importantes, los que pasan precisamente por la dirección que tenés a cargo, esto que acabas de mencionar, ¿no? Todo el tema de compras, etcétera, que la gente cada vez más reclama transparencia, ¿no? E información. Está bueno que le pueda llegar de primera mano. No, está muy bien, nuestra página es muy completa en ese sentido. Vivimos contestando pedidos de legisladores, acceso a la información pública, hay todo un mecanismo que presentó el intendente en el inicio de este periodo, que tiene como uno de los objetivos que durante el quinquenio sea un diferencial. Creemos que lo estamos logrando, y bueno, está todo a la vista, por suerte, y eso también queremos que sea ejemplo para el resto del país, sin desmedro de los procesos de cada uno, obviamente, pero sí entendemos que estamos haciendo las cosas muy bien y queremos que se note. Abrazo enorme, gracias por este rato. Un abrazo, muchas gracias. Que pases muy bien. Era Pedro Irigoyen, director general de administración de la Intendencia Departamental de Canelones. Entonces, hablando de varios temas, que sigue candente y que tiene que ver con cómo van a seguir. El 31 de marzo caen los contratos de los jornales solidarios. ¿Cómo va a seguir? ¿Quién lo va a financiar? ¿Es miti-miti? ¿Se van a reducir? Bueno, veremos. Se está en plena negociación. A mí lo que un poquito me hizo ruido es el tema de un congreso de intendentes que la verdad era muy... su fortaleza se había agrandado precisamente por la unidad permanente que se manifestaba, y en esto me parece que están primando otras cosas y no hay del todo consenso. Y por otro lado, bueno, confirmando este dato que no es menor, el inicio de una investigación administrativa para el municipio de La Floresta. Yo tengo información precisa de a qué se debe, más allá de algunos errores que se pueden cometer en algunos procedimientos. Bueno, en este caso la Intendencia ha definido que se haga una investigación puntual allí en La Floresta.